¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al panel Equidad de Género en el Trabajo. Gracias al ingeniero Nicolás Mariscal por hacer posible esta cátedra e intercambio de opiniones, que es muy rico y muy necesario. Tenemos con nosotros tres grandes panelistas. Ustedes pueden leer sus biografías ahí en pantalla, pero les comento, tenemos con nosotros a la doctora Elena Varela Guinot. Ella es académica e investigadora hoy día en la Universidad Iberoamericana, y entre sus publicaciones tiene muchas sobre violencia de género en universidades. Por otro lado, tenemos a la maestra Ana Paula Fernández del Castillo Quintana, quien ha estado mucho tiempo involucrada en empresas de construcción y hoy día es directora general Initiative for Sustainable Development y miembro de varios consejos. Y finalmente tenemos a Mia, CEO de AEQuales, emprendedora y activista, y ha creado el primer ranking de equidad de género del cual nos va a hablar. Entonces creo que tenemos algo muy rico para hablar de la equidad de género en el trabajo. Ahora, esto se viene hablando hace mucho, y yo lo que quisiera preguntarle a las tres panelistas es, ¿por qué es importante hablar de equidad de género en el trabajo hoy en día? Si quieres empezar, Elena. Con mucho gusto, Bárbara. Bueno, antes que nada, un saludo a todo el auditorio y desde luego a quienes me acompañan en esta rica mesa, Ana Paula y Mía. Me da muchísimo gusto compartir este espacio, aunque sea virtual, pero compartirlo. A ver, Bárbara, nos haces la pregunta de por qué es importante hablar de equidad de género. Déjame que te la devuelva o te la conteste con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué significaría no hablar de equidad de género? ¿Qué implicaría y qué riesgos enfrentaríamos en el mundo, en el ámbito laboral, que es donde estamos analizándolo el día de hoy, si no habláramos de equidad de género? Yo creo que esa es una pregunta clave, porque muchas veces se genera la percepción de que esto de las demandas de igualdad y de equidad son demandas que es una moda, que es una etapa pasajera, y creo que desde luego tenemos que verlo mucho más allá de esa etapa pasajera o de una moda. A ver, si no hablamos de equidad de género, lo que estamos haciendo es contribuir a mantener las grandes desigualdades que todavía existen. Porque no nos vayamos con la finta de, bueno, pues ya las mujeres tienen derechos reconocidos, ya tienen acceso al mundo laboral y con esto pues se acabó el asunto. Yo creo que eso es quedarse con, digamos, con una película muy general de lo que en realidad está ocurriendo y que hay que hilar mucho más fino y hay que ver qué es lo que ocurre, en qué condiciones, o sea, si es cierto, ha habido una incorporación de las mujeres al mundo laboral, pero todavía no es paritaria. Es decir, todavía la presencia de las mujeres es, o sea, el 45% de las mujeres tienen o están en estos momentos como accediendo al ámbito laboral frente al 77% de los hombres, ¿no? Entonces, ni siquiera en lo que se supone que ya hemos conseguido como mujeres, ni siquiera ahí hemos logrado condiciones de igualdad. Pero si además miramos lo que ocurre dentro de los espacios laborales, seguimos encontrando muchísimas condiciones de desigualdad. Hay condiciones de desigualdad en qué tipo de empleos tenemos las mujeres frente a los hombres. ¿Cuáles son los empleos mejor remunerados? Esto son los empleos a los que acceden los hombres desde carreras que se llaman masculinizadas, o son las mujeres. ¿Qué tipo de promociones, es decir, qué tanto se promueve a las mujeres frente a los hombres dentro de un mismo espacio? Entonces, y desde luego el tema de la violencia, ¿no? Entonces, en realidad, ¿por qué es importante hablar de equidad de género? Porque no hay condiciones de igualdad dentro del mundo laboral. Aunque normativamente se reconozcan, la realidad es que no las hay. Si no hablamos de equidad de género, no visibilizamos esas desigualdades y entonces seguiremos manteniendo una situación de desigualdad, digamos, en el tiempo, que no se podrá modificar. Nuestra forma es visibilizar para cambiar. Gracias.
Mía, ¿quisieras agregar algo? Me encanta escuchar ¿Por a qué es Elena, importante? porque además, sí, bueno, primero, buenas tardes, perdón, me ilusioné con Elena y ni siquiera saludé. Muchas gracias al simposio, a la universidad. Me encanta además estar entre mexicanas hablando de este tema, aprendo muchísimo de ustedes. No, Elena tiene toda la razón. Es como, bueno, entonces, ¿qué pasaría si no estuviéramos hablando de equidad de género? Lo que pasaría es que las mujeres seguiríamos simplemente sufriendo violencias sin que nada ocurriera, pero obviamente no solo en el ámbito público, sino en el ámbito del trabajo también. Y nos seguiría pareciendo normal que las mujeres no sean contratadas por los estereotipos que tenemos frente a su doble jornada, a que las mujeres no sean ascendidas por los estereotipos que tenemos frente a su manera de liderar y a que las mujeres no sean remuneradas de la misma manera que son los hombres. Entonces, básicamente sería como aceptar que consideramos que las mujeres son inferiores a los hombres y mantener las cosas como están. Entonces, gracias al movimiento feminista y a lo que muchas mujeres en muchos ámbitos han hecho y dicho, hoy en día tenemos una conversación como esta frente a todo México y Latinoamérica y como muchas otras en donde decimos, no nos parece, somos mujeres líderes, nos interesa tener las mismas condiciones, pero además esto es beneficioso para los hombres también. La equidad de género tiene réditos para los hombres como lo tiene para las mujeres. Y creo que por eso la conversación de equidad de género es súper valiosa, porque hay mucho para nosotras, pero también hay mucho para la sociedad. Gracias, platicaremos un poquito más de eso adelante. Ana Paula, ¿quisieras agregar algo? Mira, creo que en el contexto, y bueno, gracias al ingeniero Mariscal y enhorabuena por esta cátedra del bien común que nos inspira tanto y que nos ayuda a hablar de temas difíciles, ¿no? Y creo que, es poco lo que podría agregar a lo que han dicho Elena y Mía, pero si lo metemos en el contexto del bien común, ¿no? Que es lo que nos une en este foro. ¿Y por qué hablar de equidad de género? Pues porque el bien común primero es el respeto de los derechos del hombre, de los derechos humanos, y no podemos hablar de derechos humanos si hay injusticia, ¿no? Y pues hay muchos grupos vulnerables que están sufriendo injusticia dentro de la empresa, son muchos los grupos que son discriminados. Pero sin duda el otro 50% del mundo, un 50% del mundo está formado por mujeres. Entonces, si vamos a ir en una pirámide atendiendo estas diferencias, pues la primera diferencia que tenemos que entender es por qué hay esta diferenciación tan grande entre la dignidad de los hombres y la dignidad de las mujeres a nivel de empresa. Entonces, creo que desde ahí debemos de abordar qué significa el atentado contra la dignidad de las mujeres dentro de la empresa cuando no se respetan sus derechos fundamentales. Entonces, pues ahí iniciaría yo tal vez esa pregunta tan compleja, Bárbara, complementando lo que tan bien plantean Elena y Mía. No, excelente. Y sí, las mujeres ganan 34% menos que los hombres en México, ¿no? Entonces sí, estos temas que comentan son muy importantes. Una pregunta mía, ¿estamos mejor en México que en otros países latinoamericanos o estamos peor? ¿Qué nos dicen tus estudios? Bueno, la verdad y con toda sinceridad es que estamos peor. Nosotras hicimos un ranking que evaluó 863 empresas en 18 países de Latinoamérica y los resultados de México en general están por debajo de los resultados de Latinoamérica. Entonces les voy a dar algunos resultados. En México hay 21% de empresas que tienen mujer CEO. Tenemos 36% de mujeres en el primer nivel, es decir, después de la CEO o el CEO, ahí tenemos un 36% de mujeres. El 63% de las empresas tienen una política de diversidad, que es el marco que nos dice vamos a trabajar en diversidad con todos los actores de interés. El 72% tiene un protocolo de atención frente al acoso sexual.
el 50% tiene una licencia de paternidad extendida y por eso digo que siempre hay beneficios para los hombres también, porque también Adecuales mide que las empresas extiendan los días que le dan a los hombres para tomarse su licencia de paternidad, o como dicen en México, que me parece muy raro, su incapacidad. Entonces, eso hace que los hombres puedan estar más tiempo con sus hijos y por ende que las mujeres puedan llegar a posiciones de liderazgo. Y tenemos que ir más allá de la ley. Entonces, 50% de las empresas medidas fueron más allá de la ley. Y el puntaje promedio de México es de 47 sobre 100. Ese es el puntaje promedio de las empresas. ¿Cuántas empresas medimos en México? Alrededor de 200. Claro, sigue siendo una muestra pequeña para el tamaño del país, pero igual hoy en día es la medición más grande que hay de este tema. Entonces, quisiera como dar un comentario de realidad y es, en México todavía hay mucho trabajo por hacer, sí están por debajo de Perú y Colombia y otros países como Argentina, etcétera. Pero este tipo de espacios, el hecho de que cada vez haya más empresas midiéndose, que los gremios se hayan unido a todo el movimiento del ranking par, porque nosotros hacemos el ranking con el CCE, con Coparmex, con un montón de otras cámaras, quiere decir que hay una intención muy clara de seguir avanzando. Entonces mi mensaje sería, sigamos en esta línea y no demos nada por sentado, porque si bien México es líder en muchísimas cosas en Latinoamérica, pues para mí no está bien que no sean líderes en equidad de género, como eso también debería ser algo que los mexicanos y las mexicanas se precian de hacer y de decir frente al resto de la región. Entonces es como un llamado a que sigamos en ese camino hacia el liderazgo. Definitivamente tenemos que impulsar eso. Una pregunta para las tres. Con la pandemia y el trabajo desde la casa, ¿esto ayudó a las mujeres o perjudicó a las mujeres? Ana Paula. Gracias, Bárbara. Pues mira, creo que es una pregunta y es un arma de doble filo, ¿no? Porque la pandemia ayudó a los hombres que tuvieron que quedarse trabajando en casa a darse cuenta la importancia que tiene el papel de la administración del hogar, ¿no? Un trabajo que ha sido delegado principalmente a las mujeres, en el que pues a la mujer que además de ser una profesional en su trabajo, le toca ser también la que cocina, la que lava, la que plancha, la que viste niños, la que prepara la comida, la que se preocupa porque el marido esté contenta, pero además tiene que ser guapa, bien peinada y atractiva y flaca y feliz, ¿no? Y alegre y estar de buenas, ¿no? Entonces, la verdad es que la pandemia ayudó a muchos hombres a visualizar y agradecer este trabajo silencioso que es la administración del hogar y de la familia. Trabajo, por cierto, muy digno, ¿no? Y que no podemos, desde las mujeres también, juzgar equivocadamente a todas esas mujeres que han decidido dedicarse al hogar y a la formación de los hijos, porque también desde el lado de las mujeres luego discriminamos a aquellas mujeres que su posibilidad económica les permite quedarse en el hogar. Ahora, por el lado oscuro, Bárbara, pues creo que las estadísticas nos demostraron, y ahí tomo un poco el papel como presidenta de World Vision México y de un estudio que acabamos de publicar en violencia infantil, y es que el COVID exacerbó la violencia intrafamiliar, ¿no? El encierro, los espacios pequeños, la incertidumbre, la pérdida del trabajo para muchas personas, la falta de ingresos económicos elevaron la violencia. Y la violencia infantil viene acompañada de la violencia a la mujer. Entonces, pues salió ese lado oscuro, ¿no? En el que vimos la cantidad de violencia que se vive dentro de los hogares. El Zoom, el trabajo virtual nos abrió las puertas a una intimidad que desconocíamos muchas veces desde la empresa, o que por el respeto a la privacidad de la persona no volteábamos a ver,
¿no? Y el Zoom nos permitió darnos cuenta cómo mujeres tenían que trabajar desde un rincón de la cocina o encima de la cama del hijo porque el esposo estaba en el espacio del comedor y porque los hijos estaban en la otra habitación atendiendo a clases. Entonces, creo que tiene sus dos lados, Bárbara, el positivo y el negativo, lo que la pandemia nos ha enseñado sobre la problemática de la mujer en general, tanto en casa como en el trabajo. Gracias, Ana Paula. Elena, ¿quisieras agregar algo? Sí, por supuesto. A ver, yo no soy tan optimista como Ana Paula de pensar que los hombres se han dado cuenta de todo lo que hacemos las mujeres, trabajemos o no fuera de la casa, porque lo que es cierto, y es uno de los grandes problemas cuando hablamos de equidad en el ámbito laboral, es que nunca podrá haber equidad en el ámbito laboral si cuando llegamos a nuestros hogares seguimos siendo las principales responsables de todas las tareas del hogar, ¿no? De tal manera que tenemos doble y a veces hasta triples jornadas de trabajo, ¿no? Pero yo no soy tan optimista de que los hombres se hayan dado cuenta de eso. Digo, puede haber casos, ¿no? Por supuesto no digo que no, pero en realidad, a ver, al hombre nunca le ha interesado darse cuenta de eso porque le ha sido muy cómodo vivir en ámbitos sociales en donde está asumido que las tareas del hogar corresponden a las mujeres. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad si queremos alcanzar, insisto, verdadera equidad de género. La pandemia, ¿qué ha ocurrido con la pandemia? A ver, yo creo que digamos, primero, ha supuesto pérdidas de empleo la etapa de confinamiento. ¿Y qué creen que ha habido? Y eso está demostrado, y hay estudios al respecto de que las mujeres han perdido mayor proporción de los empleos que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres están en el ámbito informal de la economía, y ahí es donde muchas veces se ha podido, digamos, no se han sostenido los empleos, ¿no? Entonces, resulta que ya hay estadísticas que nos dicen las mujeres han perdido más empleos que los hombres durante la pandemia. Pero quien lo conserva, Ana Paula, y coincido plenamente con ella, ya ha mencionado el tema de la violencia, lo cual nos habla, cuando vemos estos niveles de violencia que se están ejerciendo en los hogares, nos habla de que los hombres no se están dando cuenta tanto de esta situación que vivimos las mujeres. Pero además, la cuestión de trabajar en el hogar, y también Ana Paula lo mencionaba, se vuelve muy complicado. Antes Mía lo decía, es decir, también una de las cuestiones es esta necesidad que tenemos, o esta atribución más que necesidad que tenemos las mujeres de ser las que estamos a cargo, o sea, de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, ahora imagínense lo que supone estar confinados en los hogares. Imagínense que tenemos, digamos, voy a asumir mujeres trabajadoras que entonces están obligadas a trabajar en sus casas, en donde también el marido, vamos, si hay pareja y tiene empleo, también trabaja, pero donde hay hijos e hijas, ¿no? Y donde los hijos no van a la escuela, se quedan en casa y alguien tiene que apoyarles con esa actividad. Y donde además, entonces, resulta que lo que ocurre durante la pandemia, especialmente en los momentos de confinamiento, es que ya se entrecruzan la doble jornada de tal manera que se vuelve en ocasiones, y según las condiciones de las personas, se vuelve prácticamente, digamos, un proceso realmente complicado. Porque claro, si nos imaginamos en un espacio en donde yo mujer trabajadora, tengo un espacio para trabajar, tengo una computadora donde yo me puedo conectar con mis clases, con lo que quieran. Cada uno de mis hijos tiene ese espacio y mi pareja también tiene ese espacio. Todo funciona bastante bien, incluso aunque yo sea la principal responsable de comidas y demás. Ahora pónganse en la situación, e insisto, Ana Paula también hacía referencia a ella, pónganse en la situación en donde no hay espacio, en donde el niño está con la misma computadora que la mamá, o donde tiene que conectarse a la televisión, pero alguien que digamos, le apoye en las tareas. Y entonces tiene que estar la mamá al mismo tiempo que cumpliendo con sus objetivos, sus tareas y sus responsabilidades del trabajo, tiene que estar cumpliendo con las de la casa. De tal manera
que se ha vuelto, sobre todo considerando, para mí, dos variables fundamentales, la edad de los hijos e hijas y el nivel socioeconómico, se ha podido volver realmente complicado el hecho de trabajar desde los hogares. Hay quien dice, ay, no, pues a mí yo encantada, porque así ya no he perdido tiempo en traslados y demás. Y es cierto, eso es una ganancia que, perdón, mucha gente ha podido tener, pero es que en esa ganancia también ha habido pérdida y en ciertos hogares ha sido muy, muy, muy complicado, ¿no? Gracias, Elena. Mía, ¿algo que agregar? Si en la pandemia mejoramos o empeoramos. Pues por lo menos yo creo que se hizo visible el trabajo doméstico, porque ya cuando todo el mundo estaba trabajando dentro de los hogares, era evidente que había que limpiar, que había que cocinar, que había que cuidar, y seguramente muchos hombres se dieron cuenta de todo lo que pasaba en los hogares cuando ellos no estaban presentes. Entonces, no creo que sea como la revolución, creo que tal vez hubo más visibilidad y creo que por lo menos las empresas, muchas de ellas sí se dieron cuenta, porque sí flexibilizaron, no estoy diciendo todas, estoy diciendo muchas de las empresas que nosotras medimos, sí tomaron medidas para flexibilizarse porque entendieron que las mujeres tenían muchísima carga en sus hogares y estaban haciendo homeschooling y todo eso, y por ende trataron de proveer subsidios, flexibilidad, ayuda para que las cosas mejoraran un poquito. Entonces, o sea, lo que a mí me consta es que hay más visibilidad, por lo menos desde el lado empresarial, que dice, wow, no sabíamos que había este nivel de carga y además hasta que no abran los colegios no podemos traer a nuestras mujeres a la oficina. Ya del lado familiar, yo quisiera creer que hay más conciencia dentro de los hombres, no, eso no me consta, pero sí quisiera creer que estando en la pandemia dentro del hogar se dieron cuenta de las infinitas tareas que hay para hacer y que ojalá eso cambia algunas dinámicas. Ojalá, todas esperamos eso. Ahora, si esto es tan importante y finalmente contribuye a la economía, como dicen los chinos, finalmente las mujeres sostienen la mitad del cielo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué obstáculos hay para llegar a esta paridad? Adelante, Ay, Ana Paula. ¿Qué obstáculos hay? Pues mira, creo que primero históricamente una educación machista que tenemos el reto pues mira, no sé si machista, pero una educación de cierta forma determinada en el que seguimos creciendo específicamente en México. Oye, las niñas que se casen, que tengan hijos, si pueden, ojalá, y no trabajen, ¿no? Y como que eso era considerado el éxito, ¿no? Oye, casé bien a mi niña, es bueno su marido, la mantiene y la tiene preciosa y mantiene a sus hijos, ¿no? En cualquier nivel socioeconómico, ¿no? Desde vendí a mi hija en un pueblo oaxaqueño y la vendí bien, imagínate qué tragedia, ¿no? Pero se convirtió en la casé bien. Y no pensar realmente en este tema y regreso, creo que aquí lo más importante, Bárbara, es el concepto de la dignidad, ¿no? Si no ponemos el foco en la persona humana, en el que no importa si somos de sexo masculino, de sexo femenino, o tenemos la autoapreciación del género que nos dé la gana tener, ¿no? Porque aquí ya hablamos de equidad de género, no de igualdad sexual, ¿no? Entonces, entender primero qué significa ese concepto de equidad, ¿no? Y equidad no es igualdad, equidad es darle a cada quien lo que necesita, ¿no? Y hombres y mujeres somos diferentes. Un hombre no tiene en su vientre a un bebé 9 meses, por lo tanto, una mujer embarazada no necesita lo mismo que un hombre en el periodo de embarazo, en el periodo de la lactancia, pues no necesita lo mismo una mujer que un hombre.
Oye, que tiene a ver estos paternity leaves, pues sí, precisamente porque no somos iguales, la mujer y hombre somos seres complementarios que nos ayudamos en la formación de los hijos en este caso, ¿no? Entonces, desde la empresa, ¿qué tenemos que ir entendiendo, Bárbara? Que tiene que haber igualdad de oportunidades, pero entendiendo que hay un concepto de equidad en donde hombres y mujeres requieren diferentes cosas en diferentes momentos. Igualdad de dignidad, igualdad de valor, igualdad de respeto, igualdad de justicia, igualdad de libertad, ¿no? Pero no somos iguales los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, eso es bien importante que la empresa lo entienda, ¿no? Porque los derechos humanos, a pesar de ser universales, no son individuales, son también sociales, son de los pueblos, son de las naciones, son de las empresas, de la persona en su conjunto social por un bien común, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ir primero para romper estas barreras, Bárbara, ir aclarando los términos. Yo que trato con muchos directores generales, con presidentes de consejos de administración, hombres formados en una educación conservadora, les da miedo atender el tema y llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, creo que empezar por romper mitos, por explicar qué significan los conceptos, para no entrar en pánicos ideológicos, se me hace que es un primer paso fundamental a nivel de empresa, ya sea una empresa pública que cotiza en bolsa en México, en Nueva York o en cualquier lugar del mundo, o una empresa familiar, ¿no? Yo les pregunto a los directores, oye, ¿estás seguro que tu hijo, que se llama igual que tú, que es el mayor y que es el primogénito, es el más listo? ¿Es el que mejor va a estar? O capaz tu hija, la quinta, es la más viva, la más lista, la más movida y la mejor empresaria. Entonces, tenemos que ir rompiendo también esos mitos de las herencias, de los nombres, de los cargos, en el 99% de las empresas mexicanas que son familiares. Imagínate si en Ciudad de México estamos discutiendo esto en grandes ciudades, con todo el respeto que me merece, pues cómo estará el tema en Ixmiquilpan, Hidalgo, ¿no? En donde son comunidades todavía mucho más conservadoras. Gracias, Ana Paula. Mía, ¿qué otros obstáculos ves, además de estos que ha planteado Ana Paula? Yo creo que los obstáculos son mayoritariamente culturales, porque incluso cuando hoy ya aprobamos el caso de negocio de la equidad de género, lo habíamos hablado internamente que en Adecuales habíamos hecho una investigación con unas par de universidades y habíamos determinado que había una causalidad directa entre la equidad de género y la buena rentabilidad, no una correlación, sino una causalidad. Aún sabiendo eso, las organizaciones, y pues claro, yo siempre hablo de las organizaciones, no avanzan al ritmo al que deberían teniendo esa información, ¿no? Uno creería que uno sabiendo que si hace algo, su empresa va a ser más rentable y ese es el sentido de la empresa, pues uno lo va a querer hacer al otro día. Y no, como que es una información como qué chévere que la tenemos, pero pues no pensamos hacer mucho al respecto. Eso a mí me dice, y claro, como yo soy psicóloga, empiezo a pensar como en qué está pasando por las cabezas de las personas a quienes los hechos no les son suficientes, que hay un problema sociocultural, es decir, hay unos privilegios y un status quo que no estamos dispuestos y dispuestas a ceder. Entonces, cuando ya igual así tengan los datos, eso me va a amenazar a mí en mi lugar de privilegio, en mi lugar de poder, en mi lugar de oportunidades, porque igual hay una noción errada de que cuando hay para el otro ya no hay para mí. Es justo lo que decía ahorita este otro panelista que me encantó de Casa Monarca, que a veces creemos que si le damos a los migrantes, entonces nos estamos quitando a nosotros mismos. Es lo mismo, como si yo le doy oportunidades a las mujeres, entonces me estoy quitando oportunidades a mí como hombre, y eso no es así.
el país es lo suficientemente grande, eso es una mentalidad desde la escasez, es suficientemente grande para que haya oportunidades para todos y todas. Entonces, volviendo al punto, yo creo que la barrera más grande es cultural porque hay miedo y amenaza frente al status quo, el privilegio y la posibilidad de ostentar todo el poder y todos los espacios. Entonces, tenemos que aceptar que hay cosas que hay que ceder, pero no ceder en términos de oportunidades, sino en términos de aquello que ni siquiera nos hemos ganado nosotros mismos, sino como nacemos blancos, nacemos con la posibilidad de tener una educación, los hombres nacen hombres, eso no es un mérito, eso es una cosa con lo que uno nace y que le da un privilegio que te echan encima y tú no te ganaste. Entonces, aceptar eso y quitarse todas esas máscaras nos cuesta. Y ahí es donde entonces decimos, bueno, perfecto, aquí están todos los datos, ahora tengamos la conversación difícil sobre el status quo y también entendamos qué ganas. No es una cuestión de qué te regalo, sino qué ganas. Y el miedo no nos permite hacer crecer ese pie, como dices. Elena, ¿qué agregarías en cuanto a qué obstáculos? Sí, a ver, digo, hay poco que agregar, pero una reflexión a partir de lo que han dicho mis dos colegas. O sea, definitivamente hay una cuestión cultural y yo la pondría en términos de que todavía, de verdad, digamos, en el imaginario colectivo social, las mujeres seguimos siendo consideradas intrusas en el ámbito, en la esfera pública y en eso incluyo el ámbito laboral, ¿no? Digo, todavía hoy, 2022, se siguen oyendo frases de si una joven se va a casar, pues se le pregunta, ¿y qué? ¿Vas a seguir trabajando? Yo, por favor, si hay algún hombre que en alguna ocasión le hayan hecho esa pregunta cuando se va a casar, bueno, a lo mejor hasta me callo, pero es que nunca esa pregunta se hace a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos... Pues ahí de paso nos han permitido acceder al ámbito laboral. O sea, ok, va, entren, pero nos lo han permitido a partir de, digamos, seguir manteniendo ciertos privilegios y de seguir manteniendo ciertas diferencias que no son naturales. Y yo creo que además, y eso es lo que plantean las teorías más actualizadas, ya nada, no es nada natural, todo es social. Me explico. Ana Paula decía, y yo estoy de acuerdo, o sea, hay que entender las, digamos, condiciones diferentes de hombres y mujeres, no es lo mismo. Yo lo único que añadiría a eso es, pero nada más fijándonos que muchas veces lo que creemos que son diferencias que hay que atender, en realidad son diferencias creadas. Desde el simple hecho de una mujer es más apta para cuidar a los niños, perdón, eso es algo que se ha generado en el imaginario social porque es la madre la que tuvo al hijo, pero en realidad nada dice que en el cuidado vaya a ser mejor una mujer que un hombre, pero ha sido muy cómodo sostener las mujeres se hacen cargo de eso. O las mujeres somos más emocionales, entonces esto llegar a ciertos cargos en las empresas, pues ya se dificulta porque se necesita la racionalidad de un hombre, ¿no? Y ustedes fíjense, de verdad, de nuevo, 2022, se siguen oyendo este tipo de comentarios. Una mujer que llega a un alto cargo en una empresa, los dos motivos fundamentales por los que puede hacer es porque realmente tiene un carácter, digamos, endiablado y es, no voy a decir ninguna grosería porque estamos en un espacio aquí público, pero se la pueden imaginar, o sea, esa mujer realmente ha hecho todo por llegar ahí, o sea, malvada, o se ha acostado con alguien. Entonces son las dos vías fundamentales, de nuevo, en el imaginario colectivo para llegar a esos espacios. ¿Por qué? Porque si no, no hay otra manera que lo explique, ¿no? ¿Sí van cambiando esas cosas? Sí, yo creo que sí, van cambiando. O sea, pero culturalmente es el reto mayor. Ahora, económicamente, ustedes lo han mencionado y estoy absolutamente de acuerdo, sí. A mí me queda clarísimo, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral incrementa el PIB per cápita. Es, digamos, cantado y por lo tanto mayor crecimiento y demás. Pero pensemos una cosa en términos económicos. El hecho de asignar las tareas de cuidado y las tareas del hogar en exclusividad a las mujeres tiene un impacto económico que conviene, digamos, a los propios estados.
¿Por qué? Porque pues, es un trabajo que se hace gratuitamente, no hay vacaciones, aquí no hay prestaciones, no hay absolutamente nada, al mismo tiempo que mantenemos nuestra vida laboral, y que además en muchas ocasiones pudieran ser obligaciones que pudiera tener el Estado, ¿no? Y que sin embargo se nos carga exclusivamente sobre las mujeres. Entonces, de alguna manera le interesa tener a las mujeres con esa doble jornada. Y esa doble jornada no es nada más que acabemos más cansadas. Probablemente son menores, o sea, condiciones peores para la promoción en nuestros empleos. Está demostrado, digamos, el rango de edad en donde hay menor presencia las mujeres es en el momento en que deciden maternar. Entonces, sí tiene un impacto, claro que lo tiene en términos de lo que es su desarrollo laboral, ¿no? Entonces, y ese impacto también es de carácter económico, ¿no? Entonces, sí hay que afrontar, digamos, los retos, porque yo creo que son muy grandes. La ventaja, Bárbara, es que estamos aquí dialogando, lo que estamos hablando, y eso me da un gusto enorme, porque es la manera en que poco a poco vamos tomando conciencia de dónde estamos y para dónde tenemos que caminar. Yo creo que eso es fantástico. Sí, de acuerdo, Elena. Sí, se calcula que las mujeres en México trabajan 3 horas más que los hombres en trabajo no remunerado. Entonces, 3 horas al día es muchísimo. Bueno, pero seamos propositivas. ¿Qué propuestas concretas podemos ofrecerle a los jóvenes y a los empresarios que nos escuchan hoy para que en 10 años hayamos realmente movido la aguja? Mía, ¿quieres empezar? A mí, adelante. Sí, si me permites, Bárbara, creo que es muy importante el hablar sin confrontación de estos temas. Fíjate que estuve platicando con varios amigos dedicados a temas de responsabilidad social, directores de fundaciones, o sea, hombres que están en el ámbito de empresa, pero también de tercer sector, sensibles, cercanos a los temas de responsabilidad social, y me decían, qué pánico de día, qué día tan incómodo, porque digas lo que digas, vas a quedar mal como hombre, ¿no? Y entonces las mujeres también tenemos un reto de hacer este tema no confrontativo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el concepto de la teoría oriental del equilibrio, el yin y el yang, ¿no? Yo como arquitecta, bueno, pues el feng shui y todos los equilibrios de la energía. Y yo creo que si existe feminidad y masculinidad es porque hay complementariedad, ¿no? Hay un elemento de energías complementarias, de características, de habilidades, de virtudes, de fortalezas, llámalo en el lenguaje que quieras, en la creencia ideológica que quieras, pero hay complementariedad. Entonces, si empezamos a tomar este tema con los conceptos de unidos somos más fuertes, tenemos una mejor capacidad de construir este futuro para generaciones nuevas. Y para construir y tender estos puentes, ¿no? A mí me encanta el logo de la cátedra del ingeniero Mariscal porque es un puente, ¿no? Los dos que somos de la industria de la construcción, nos gusta hablar de unir a través de puentes, de construir conexiones, ¿no? Y creo que en este tema de equidad de género es bien importante que mujeres y hombres estemos dispuestos a construir puentes de diálogo. Yo nunca he sido y nunca seré, y mira que trabajé en la industria de la construcción y los ingenieros son de armas tomar más que las mujeres en el lado del concepto de lo macho. Y te voy a decir, yo no estoy peleada con los hombres. No pensamos igual, pero es que yo tengo que también entender y respetar que su estructura mental es diferente, ¿no? ¿Y cómo puedo desde la estructura mental de la mujer comunicarme? ¿No? Y a mí me dan mucha risa esos libros de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, porque vuelve a esas clasificaciones idiotas que decía Elena, oye, no hay que estereotipar socialmente lo que puede un hombre y lo que puede una mujer.
pero sí reconociendo nuestras diferencias, pero también nuestra igualdad en dignidad, la importancia de construir puentes, de construir diálogos, pues ni modo, las mujeres históricamente hemos tenido que ser más tolerantes con esta injusticia social hacia el sexo femenino, pero pues también por lo mismo somos más fuertes, somos más resilientes y somos más capaces de construir diálogo y de tender redes. Entonces, yo te diría, Bárbara, que para mí mi gran responsabilidad como consejera, como consultora en temas de derechos humanos, de desarrollo sostenible, de desarrollo regenerativo, pues eso, hagamos nuevos contratos sociales regenerados en los que se construyen puentes, en los que se unen ideas y en el que buscamos este bien común que es fundamental. Gracias, Ana Paula. Elena, ¿qué agregarías para... Sí, a ver, yo creo que, digamos, como mensaje al mundo empresarial, yo creo que se puede hacer mucho. O sea, y coincido con Ana Paula, no se trata de entrar en una confrontación, yo creo que eso ayuda poco, no se trata de construir esos puentes, totalmente de acuerdo, pero sí también de la necesidad de reconocer esa situación de privilegio de la que hablaba Mía y de la que hablaba yo, ¿no? Y por tanto, hay cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer desde ahorita. Si realmente se tiene una preocupación por entender qué es lo que está ocurriendo, o sea, por qué las mujeres decimos, aunque estemos en el mundo laboral, no hay igualdad, no sentimos que se nos trate en igualdad de condiciones. Y eso significa que desde el mundo empresarial lo primero y que yo les invitaría es, por favor, revisen bien las condiciones de trabajo en sus empresas. ¿Están seguras de que en esas condiciones están dando las mismas oportunidades a hombres y a mujeres? ¿Están seguras de que, digamos, están atendiendo problemáticas como la brecha salarial? Es decir, y no es nada más que por el mismo empleo se pague igual, porque hay una forma de brecha salarial sutil o encubierta que implica que a los hombres se los promueve antes que las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aparentemente un hombre o una mujer entran en una empresa al mismo tiempo a trabajar con el mismo sueldo, vamos a asumir que esa empresa tiene esa política, pero inconscientemente, o sea, porque no es de ahí, vamos a ayudar nada más a los hombres, o sea, no es eso, sino que empieza a darse toda una, digamos, una dinámica en donde empieza a dársele más valor al trabajo de los hombres que al trabajo de las mujeres. Y entonces, de repente, se están promoviendo más. Digamos, y estos son casos reales, o sea, de mujeres que porque faltaron un día, porque les llamaron de la escuela, para recoger a sus hijos, a un hijo o una hija que estaba enferma, y luego en la evaluación anual le echaron en cara de que no tenía compromiso con la empresa, ¿no? Entonces, y eso ocurre. Pero resulta, yo la primera pregunta que haría a la escuela es ¿por qué no llamaron al papá de la criatura? ¿No? Entonces, llamaron a la mamá se tiene que salir de su trabajo una sola vez y ya la acusan. Entonces, el revisar eso de cómo se está evaluando, de qué condiciones se están dando a las mujeres, a mí me parece fundamental. Y desde luego me parece también muy importante, asumir lo que supone las condiciones de las mujeres también fuera de la empresa, ¿no? Decíamos con el COVID, yo creo que las empresas tienen que asumir que mientras no cambiemos socialmente hacia una corresponsabilidad, las mujeres tienen a su cargo la responsabilidad de las tareas de la casa y del cuidado. Yo recuerdo hace unos años que una empresa española, y también Mía lo mencionaba y tiene un montón de datos al respecto, ¿no? Fíjense que, digamos, de qué forma tan fácil se puede actuar. Era una empresa en donde la mayoría de las mujeres, o sea, de las personas que laboraban en la empresa, de la fábrica, eran mujeres. Y le pidieron al dueño de la empresa, le pidieron cambiar el horario. Que en lugar de tener un horario extendido de 9 a 6 y con 1 hora y media para comer, que empezaban a las 7:30 y se iban, o sea, contaban las horas, eran las mismas horas, no pedían jornada reducida, pedían las mismas horas, pero concentradas en la mañana, de tal manera que creo que era a las 3:30 o 4, ya se podían ir a sus casas y entonces atender las tareas
de hijos e hijas. Bueno, lo magnífico de todo esto es que afortunadamente ese empresario aceptó, y lo mejor de todo es que la empresa mejoró en productividad. O sea, cuando sabían que se tenían que ir a las 3, digo, no recuerdo exactamente la hora, pero sabían que se tenían que ir, pero resulta que se empleaba mucho menos tiempo en la plática, no sé qué, porque había que sacar el trabajo en ese tiempo y sabían que ya en la tarde no iban a estar. Entonces, y era una medida que atendió una necesidad de las mujeres. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas. Y no hay, ahí sí es acción desde ahorita, más allá de los cambios culturales que se puedan tener, ¿no? Y a los jóvenes les diría que entiendan, o sea, que empiecen a ver a sus compañeros cuando están en la universidad. O sea, que no las vean como alguien que chance llega a trabajar o chance y se casa, como si fuera alternativo, sino que van a ser colegas de trabajo y que por tanto eso les pone en una situación diferente. Si logramos eso va a ser el gran cambio en su función, o sea, o en lo que va a hacer en el hogar. Si asumimos la corresponsabilidad de las tareas, en donde no es que el hombre ayude a las mujeres, sino que se asume corresponsablemente lo que hay que hacer en el hogar, les aseguro que va a cambiar muchísimo y hacia ahí tenemos que ir, ¿no, Bárbara? Sí, totalmente de acuerdo. Mía, ¿qué propondrías como acciones concretas para cambiar esto? Bueno, nosotras siempre hemos dicho que lo que no se mide no se hace. Entonces, esa siempre va a ser mi primera postura. Están las mediciones existentes hoy en día para que todas las empresas sepan cómo están. Entonces, más allá del discurso y de lo que nos parece o no nos parece, vámonos a los números, vámonos a cuáles son nuestras prácticas políticas, número de mujeres y hombres, cuál es la brecha salarial, cuántos ascensos hay, cuántas personas están siendo pagas de una u otra manera. Midamos la segregación horizontal o vertical y a partir de esa medición, año a año, y por eso siempre hablo del ranking par, podemos empezar a entender de verdad qué es lo que está pasando y luego tener una conversación alrededor de eso. Y sobre todo, unir eso a KPIs, porque si nadie tiene accountability sobre esto y solo nos medimos y, ay, bueno, el año siguiente igual, pues no hacemos nada. Tenemos que tener un plan de acción que deriva de la medición, que esté atado a KPIs y midamos a nuestros líderes sobre esas acciones. De hecho, ya hay muchas empresas que hacen eso, tienen un porcentaje de sus evaluaciones de desempeño atados a hitos de equidad de género y diversidad y si no se cumplen, pues las personas no reciben una buena evaluación o no reciben la remuneración completa. Es como parte de las metas que tienen que cumplir, tienen que ver con equidad de género y diversidad. Entonces yo creo que eso es clave, medición, plan de acción, KPIs, accountability y que lo tomemos como cualquier otro tema de negocio. Cualquier proyecto tiene todas estas características, entonces la equidad de género y la diversidad tienen que tener estos componentes también. Y lo último que quiero decir es que, y aprovecho el espacio, mañana vamos a hacer una celebración de las empresas ganadoras del Ranking Par en México. Es a las 11 de la mañana por Zoom, entonces quería invitarlos e invitarlas porque justo vamos a estar hablando con las empresas que sí son referentes y que están haciendo las cosas bien y que me gustaría mucho que quienes estemos interesados en seguir aprendiendo podamos escucharlas. Y eso, Mía, en tu página pueden ver la dirección de Zoom. Sí, gracias por preguntarlo. Está en nuestra página y está en mi LinkedIn. Está en mi LinkedIn, Mía Perdomo, y está en la página adecuales.com. Es un evento abierto y gratuito que hemos organizado con el CCE y Coparmex para poder tener una conversación acerca de qué están haciendo las empresas que se están esforzando para tener equidad de género y diversidad. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí también me imagino que está el estudio que hicieron, ¿no? Total, justamente. Buenísimo. Bueno, pero hay otras cosas dentro de las empresas que también hay que ir resolviendo, ¿no? Este tema de microagresiones, que muchas veces las mujeres permitimos sin ni siquiera darnos cuenta que estamos permitiendo algo que no debiera de ser. Elena, tú has escrito mucho sobre esto. ¿Cómo podemos visibilizar esas microagresiones y detenerlas? Sí, gracias, Bárbara. A ver, es un temazo. O sea, primero, el riesgo de llamarle microagresiones es que
pareciera, yo sé que en tu caso desde luego no es, pero pareciera que nos lleva a, pues no son tan importantes. Sí, o sea, el micro sí nos refiere a un nivel de intensidad o incluso de gravedad, pero una cosa es eso y otra cosa es la importancia que tiene, ¿no? Y tú lo has dicho perfectamente, están ahí y están incidiendo sobre, y yo te lo pondría así, hasta sobre la propia productividad de la empresa. No hay cosa más peor, o sea, peor que puedas tener que mujeres atemorizadas o que viven la violencia de forma sutil, pero ahí que les está impidiendo desarrollarse plenamente, ¿no? A ver, ¿qué hacer frente a las microagresiones? Siempre, o frente a la violencia, vamos a dejarlo ahí, frente a las violencias que pueden ser sutiles, a veces desapercibidas, tienes razón, a veces incluso normalizadas por las mujeres, ¿no? Entonces, donde, bueno, pues no es tan grave, ¿no? En la propia universidad lo vivimos, estudiantes que ciertas cuestiones que han vivido no las han denunciado porque pensaron que no eran tan graves, ¿no? Y entonces yo recuerdo cuando aquí en la universidad se puso el famoso violentómetro en donde te iban diciendo, oye, es que sí, es que ciertos insultos, ciertas formas de hablar, ciertos que te controlen el celular, pues no, aparentemente no es muy grave, pero forma parte de una escala de violencia, ¿no? Entonces, la forma de actuar es, bueno, tienes dos vertientes. Una es la atención a la violencia ya existente. Creo que en eso se ha avanzado mucho más, es decir, ya empiezan a tener, y Mía nos podrá dar más datos, pero ya empiezan a tener las empresas protocolos de actuación frente a la violencia, ¿no? Si te lo pongo en términos de las universidades, en los últimos 5 años se ha avanzado muchísimo. Otra cosa es cómo están implementándose esos protocolos, pero yo creo que en la parte de atención, por lo menos se ha logrado, digamos, establecer un criterio de qué es violencia y qué no es violencia y cómo actuar frente a la violencia, ¿no? Pero claro, si nos quedamos nada más en la atención de la violencia, el riesgo que se corre es que atendemos, o sea, en la empresa en donde nos encontremos, hay un caso de violencia, se atiende, se toman medidas de las características que sean, en caso de que se acredite la violencia, pero no estamos evitando que surjan nuevos casos de violencia, porque no estamos actuando preventivamente, ¿no? Entonces, yo creo que si nada más la atención a los casos ya existentes permitirá un mínimo de justicia frente a la violencia cometida, pero no te permitirá prevenir que se siga generando más violencia. Y en la prevención, para mí, lo fundamental es, uno, visibilizar, como dices, es ya no, o sea, ya no normalizar lo que hemos venido normalizando, ¿no? Los chistes sexistas, el hecho de que el grupo de hombres en el trabajo, el grupo de amigos tenga un chat en donde se vayan pasando imágenes, o sea, de mujeres desnudas y demás. Hay ciertas cuestiones, las bromas de mal gusto, los piropos fuera del lugar, o sea, hay ciertas cuestiones y en el ámbito laboral hay que ser muy cuidadoso, más todavía cuando hay relaciones jerárquicas que implican relaciones de poder, que ya no podemos seguir fingiendo de, bueno, no es tan grave o pues es normal, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, creo que tenemos, y desde las empresas, una responsabilidad de empezar a no permitirlo. Ahora, eso no se supone llegar con, digamos, una especie de cacería de brujas. Supone, para mí, el trabajo fundamental es el diálogo. Ahora sí, o sea, apelo a esa necesidad de conversar, de crear espacios de sensibilización en el buen sentido de la palabra, es decir, no tanto los talleres de capacitación en donde llegan y entonces les explicamos, digo, yo he dado algunas, ¿no? Entonces llegas, a ver, les vamos a explicar diferencia entre género y sexo y les vamos a explicar los roles de género, estigmatización, prejuicios, y qué es violencia de género. Y estas son diferentes formas de violencia de género. Eso no es suficiente si quien está recibiendo el taller no entiende por qué yo, mujer, considero violento que mi jefe me diga que vine muy bonita hoy. Si no se entiende, yo le puedo decir, no digas a tus subordinadas ningún piropo. Va, lo defino como violencia.
Pero si yo no explico por qué yo o la mujer, o sea, esto, lo vive como violencia, pues lo tendrá ahí, no entenderá, es más, hará estos comentarios de es que son unas exageradas, yo no entiendo, es que ahora ya no se puede hacer nada, y no lo están entendiendo, y en parte, o sea, comprendo lo que están viviendo porque no entienden dónde está la violencia. Yo creo que la clave fundamental en estos procesos que se están dando ya en muchas empresas es lograr, insisto, no nada más decir qué es violencia y qué no es violencia o por qué son microagresiones, sino que entiendan por qué se vive como microagresiones. Porque en el momento en que logremos eso, podrán cambiar su condición. Entonces, o sea, podrán su forma de actuar, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que en los procesos de capacitación o sensibilización sea mucho diálogo, no sea nada más de, a ver, te voy a explicar y darte la lección magistral, sino que se vaya viviendo y compartiendo cómo se viven esas situaciones dentro de los espacios laborales. Gracias, Elena. La verdad es que creo que el explicar por qué es una agresión creo que va a ayudar mucho. Y regresamos al tema de cultura. Creo que ha sido muy rico este panel y me gustaría pedirles a cada una de ustedes una intervención de qué han recabado o qué consejo le darían al empresario, al joven, a raíz de lo que hemos discutido aquí. Si quieres empezar, Ana Paula. Sí, muchas gracias, Bárbara. Creo que ya nos extendimos un poco, entonces voy a ser muy breve. Creo que regreso al tema. No hay que caer en las confrontaciones constantes. Creo que las mujeres tenemos también que ser dueñas de nuestra dignidad y no ponerlas en manos de otro, ¿no? Ahora sí que el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, pues si el del otro lado va a aventar, igual Elena me mata con lo que voy a decir, porque generalmente soy políticamente incorrecta en esto, ¿no? Pero, a ver, preocúpate el día que pases por enfrente de una obra y los albañiles no te chiflen, ¿no? Entonces, también, a lo que voy es, oye, también la ofensa está en dónde pones tú tu dignidad, ¿no? En dónde pones tú tu respeto personal, en dónde pones los altos, y en donde también para ganar guerras hay que saber pelear batallas, ¿no? Entonces, sin duda es un cambio cultural, hay cosas que no se deben de permitir, hay cosas que hay que hacer notar que son de mal gusto, que están fuera de lugar, pero que tampoco atentan contra mi dignidad como mujer, porque yo no dejo que atenten contra mi propia dignidad. Entonces, las mujeres tenemos que estar muy orgullosas de ser mujeres, no tener miedo a lo femenino o a lo que queramos que nos distinga en nuestra personalidad y ser, porque somos desde dentro, con conciencia, con criterio, dueñas de lo que nos hace ser, ¿no? Y ya en función de eso, pues, pelear las guerras que realmente nos hagan ser mejor personas y si el otro quiere seguir siendo o la otra quiere seguir siendo muy tonto, muy tonta, pues también está en ellos, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante es no pongamos en el comportamiento del otro nuestra dignidad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Asumir nuestra responsabilidad en nuestra libertad, en nuestras decisiones y poder poner los altos donde consideremos que atentan en contra de nuestra integridad como persona. Y eso se lo digo a cualquier hombre, a cualquier mujer, pero también a cualquier hombre, ¿no? O sea, la defensa de la dignidad individual depende de nosotros también, del poner esos altos, de poner esos límites y empezar con nuestro propio comportamiento a cambiar esa cultura. Entonces, siempre estamos pensando que son las externalidades las que nos impactan, ¿no? Y muchas veces viene desde dentro, viene desde yo, cómo hago, cómo actúo y en dónde pongo mis límites. Entonces, creo que formemos nuestros valores individuales con nuestros criterios, con nuestros principios, pero no atentemos en contra
de nuestros propios principios por ser parte también de olas idealistas de cierta naturaleza, ¿no? Construyámonos como persona, construyamos nuestra dignidad y creo que ahí vamos a ir ganando muchísimas batallas. Gracias, Ana Paula. Elena, veía yo tus caras. En 2 minutos. Por eso te digo que Elena iba a torcer la boca y yo con mi postura. Pero lo importante es que ella piensa de una forma y yo de otra, y el respeto está en respetar también la forma de pensar de cada una de nosotros. Entonces, ahí es donde construyes puentes, en el diálogo, en el, oye, yo opino esto, yo opino, y creo que por acá te conviene y por acá no te conviene, pero yo no puedo imponer ideas. Y ahí está la riqueza. Yo no puedo imponer mis ideas al otro y el otro no puede imponer mis ideas a mí. Entonces, por eso te digo, qué importante es asumir nuestra libertad en la toma de decisiones responsable y informada. Y entonces, para entender el tema de equidad y de género, pues tenemos que aprender y asumir muchas cosas como propias o no como propias, ¿no? Y defenderlas y actuar con congruencia para ser personas íntegras a lo largo de todo nuestro camino. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, gracias. Seguiré siempre aprendiendo de Elena en este tema porque es un tema infinito. La verdad es que es un tema complejísimo, con muchísimas ideologías también detrás. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. En 2 minutos, Elena, y luego Mía 2 minutos y cerramos este panel fabuloso. Claro que sí, Bárbara. A ver, no, justo iba a sugerirte que igual hay que preparar un nuevo panel y discutir algunos de los temas porque no me va a dar la oportunidad de responder a Bárbara y además quisiera responder, a Ana Paula y quisiera responderte a tu pregunta. Pero empiezo desde lo que decía Ana Paula. O sea, yo creo que lo primero que tenemos, coincido en la parte de diálogo, es fundamental de entendernos, de tratar de ver cómo lo está viviendo la otra persona, pero no siempre tenemos esa libertad que individual, no todo el mundo goza de esa posibilidad de tomar decisiones libremente, ¿no? Y yo creo que si no tenemos en cuenta eso, difícilmente entenderemos muchas de las situaciones de violencia que se viven dentro de las familias o en los espacios escolares, laborales y demás. Ahora, ¿qué consejo? Pues yo el consejo que le daría al empresariado es que de entrada no tengamos miedo a hablar del tema. O sea, que hay que dialogar y platicar, insisto, y que podamos justamente el ver cómo hacemos mejores empresas, o sea, cómo hacemos una mejor sociedad, cómo construimos esa mejor sociedad, no a partir de relaciones de dominación y con privilegios, digamos que pueden llegar a resultar aberrantes, sino a partir justamente de un reconocimiento de una relación entre iguales, ¿no? Entonces, yo así te lo dejo porque me has pedido 2 minutos y esta vez lo voy a cumplir. Que no tengamos miedo, que platiquemos y que veamos cómo podemos hacer las cosas mejores. Yo creo que sí hay espacio para mejorar las condiciones en el mundo laboral. Gracias, Elena. Finalmente, Mía, un cierre. Muchísimas gracias a todas por esta conversación tan enriquecedora. Para cerrar, creo que cada uno de los actores de interés debe asumir su responsabilidad. Entonces, las empresas le echan la responsabilidad el Estado se lo echa a la familia se lo echa a la escuela se lo echa a los padres, y así nunca vamos a hacer nada. Entonces, realmente la equidad de género depende de todos los actores de interés y tenemos que asumir que cada uno y cada una de nosotras tiene un rol y además tiene una accountability frente a nuestro comportamiento que hace que se reproduzcan los estereotipos de género, no solo en nuestro comportamiento con cada uno, sino en las instituciones que estamos creando, de cualquier índole. Entonces, sí quisiera que tuviéramos mucha claridad frente a la responsabilidad y a la accountability que tenemos todos y todas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las 3, creo que ha sido muy rico y pues queda aquí este tema para seguir platicando. Gracias nuevamente. Gracias, Bárbara, gracias, Mía, gracias, Elena, gracias, Ana Paula. Fue un excelente panel. El día de hoy nos centramos en el bien común y los invitamos al día de mañana, porque mañana vamos a tener el desarrollo sostenible, vamos a tener innovación en biodiesel, transición energética y el futuro del agua.
vanguardia en el aprovechamiento del agua y vamos a tener ecología integral. Hoy se platicó mucho de la Laudato Si. Bueno, mañana tendremos un panel exclusivamente para profundizar en este tema. Así que hoy fue un día súper importante porque pusimos en el centro la persona, la dignidad de la persona en todos los sentidos y hablamos sobre el bien común. Mañana tendremos la oportunidad de hablar sobre el desarrollo sostenible, así que los invitamos al día de mañana y les agradecemos mucho su participación